Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas Hola, profe. tardes. Bueno, tardamos en encontrarnos. Bueno, vamos a ver hoy tres temas que están relacionados con algunos que ya hemos visto en la primera parte. Esto es, obligaciones que nacen de algunas circunstancias particulares, ¿no es cierto? Es decir, que su fuente son situaciones específicas que están reguladas en el Código Civil y Comercial y a su vez algunas de ellas tienen antecedentes inclusive en el derecho romano. Vamos a empezar con una de ellas, que es el enriquecimiento sin causa. Algo de esto ustedes vieron. Cuando nosotros vimos en la unidad de pago aquellos casos en que el pago era realizado, por ejemplo, por un tercero interesado o un tercero no interesado, si había acuerdo o no del deudor, en todos esos casos nosotros teníamos distintas figuras para que ese tercero que hubiese pagado pudiera recuperar lo abonado. Muy bien. Vamos a ver en este caso, en este supuesto del enriquecimiento sin causa, primeramente que es una acción subsidiaria. Cuando nosotros hablamos de subsidiariedad, quiere decir que hay otras herramientas, otros remedios legales previos para intentar, en este caso, recobrar aquello que se ha desembolsado. Pero en el caso del enriquecimiento sin causa, al decir que es subsidiario, quiere decir que es la acción que en última instancia, o luego de no tener otra acción más específica, puede ser utilizada para recuperar algún tipo de desembolso o disminución del patrimonio. Muy bien. ¿Cuál es la característica más importante? Yo lo que haría en este caso es que imaginemos por un segundo dos vasos, ¿no? Con dos vasos y una comunicación en ambos vasos. Ponemos líquido en esos vasos, ¿sí? Y vemos, esos vasos tienen que estar de alguna manera relacionados a través de esa manguera, y lo que queremos descubrir es si pasa líquido de un vaso al otro. Muy bien. El enriquecimiento sin causa, imaginemos que funciona como dos vasos que van a ser los patrimonios de los dos sujetos. Uno del sujeto que quiere reclamar el enriquecimiento que tuvo la otra parte a costa de su empobrecimiento. Esta figura entonces lo que tiene como característica esencial o típica de la figura es que para poder llevarse a cabo, para poder plantearlo y que prospere, tiene que demostrarse que existe una comunicación entre el patrimonio de aquel que se enriqueció y de aquel que vio disminuido o algún detrimento en su patrimonio como consecuencia del aumento del otro. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que se tendría que poder demostrar es cuánto aumentó el patrimonio del quien se enriqueció y cuánto disminuyó el patrimonio de quien se empobreció. Esta figura muchas veces es viable o funciona, por ejemplo, en el caso de los socios de una sociedad, donde en algún momento se produce un desvío, por ejemplo, patrimonial de recursos de la empresa y pasan a el patrimonio de ese socio. Entonces, en este caso,
lo que permite el artículo 1794 es un remedio para poder, una vez que, no me permiten, ¿quién tiene, no saben cómo puedo compartir el pantalla? ¿Ustedes, alguno es host? No, soy yo. Sí, doctora, me lo pasó a mí el hospedador. Pero la verdad que no sé Listo. cómo pasarlo. Habilitame para compartir pantalla. Fíjate, si vos ponés en el medio que hay un cuadrito verde que dice Share Screen, ahí te va a decir compartir, varios participantes pueden participar o algo así. ¿Viste en la barra de funciones de abajo, que está en verde, que es un cuadrito con una flechita? A ver. Lo pudiste encontrar abajo, ¿viste? Donde dice participantes, chat, mood, toda la barra de abajo. En el medio hay uno que dice share screen. Que Profe, está en verde. Un cuadrito que dice compartir. Sino que salga que vuelva a entrar y le pasa el hospedador a otra persona. Mejor. Salgo y vuelvo a entrar, porque no tengo ni idea cómo se hace. Bueno. Ahí volvió Ahora usted. yo soy. Perfecto. Ahora cuando Ahí volvió el vuelve a poder. asomar. Perfecto. Ahora cuando ingresa ya lo... bueno, muy bien. Bueno, ahí pueden ver bien el Power. Muy bien. Entonces, artículo 1794. ¿Alguien tiene el código y lo quiere leer? Yo lo tengo a mano. Dale. Bueno, leo el dice, próximo, si no. dice capítulo 4. Hola. Sí, creo que se le trabó el micrófono. O se le Bueno, fue el... ¿querés leerlo vos? Sí, no hay problema, lo tengo acá. 1794, caracterización. Toda persona que sin causa lícita se enriquezca a expensas de otro está obligada en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en el poder en el tiempo en que se demanda. Perfecto. Entonces, la característica más importante es que pueda relacionarse el aumento en el patrimonio del sujeto que enriqueció su patrimonio con el patrimonio del empobrecido. Entonces, requisitos. Por un lado, tiene que haber un enriquecimiento del demandado, su correlato con el empobrecimiento del actor es fundamental, y esta correlación, ¿quién les parece a ustedes que va a tener que demostrarla? El que se vio afectado, por lo tanto el deudor. Exactamente, exactamente. Él va a tener que demostrar de que el otro se enriqueció y el otro tendrá que demostrar de que le es genuino y que no es a costa del actor. Y además, tiene que existir no tiene que existir una causa
lícita que justifique ese enriquecimiento. Es decir, porque si demostraran que hay una causa lícita, entonces esta figura no funcionaría. Si puede demostrar que ingresó, por ejemplo, en una sociedad que ese socio ingresó ese patrimonio a su propio patrimonio, pero que era en definitiva un interés por dinero que eventualmente le había prestado a la sociedad, listo, desconfiguró lo que está previsto en el 1794 y 1795. ¿Sí? Lo que caracteriza esto esta figura también va de la... ¿Cómo? La licitud, claro, exactamente. No tiene que haber, claro. Exactamente. Muy bien. Ahora, hay una figura que va muy de la mano, muy cerquita. Ay, no pudo ingresar el otro chico. Estoy esperando, pero qué lástima. Una figura que está muy cerquita, que es... Ah, sí, Juan Zanotti, ya está, perfecto. Que está muy cerquita, que es la acción in reverso. ¿Qué es la acción in reverso? Es la posibilidad de volver las cosas al estado anterior, ¿sí? Es decir, cuando se puede definir que estamos frente a un enriquecimiento y que ese bien fue incorporado al patrimonio del otro sin una causa lícita, está obligado a restituirlo, es decir, a volver las causas al estado anterior. El tema es cuando ya no existieran las cosas, ¿no es cierto? Vamos a suponer que era un bien y se vendió. Bueno, lo que va a tener que restituir es lo que subsiste en poder de esta parte demandada. Bueno, entonces, hasta ahí está prevista esta solución por el código en el caso de un enriquecimiento sin causa. La acción in reverso es la acción prevista para poder ejercerlo. ¿Quién quiere leerlo? El 1795. Lo sigo leyendo yo, si no. Dale, dale. Sí, profe, pero Improcedencia de la cortó. acción. Continúo. Improcedencia de la acción. La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido. Perfecto. Entonces, esto es subsidiaria. La otra fuente de obligaciones en particular que tenemos es la gestión de negocios, en el artículo 1781. Antes de avanzar, también repasamos un poquito, que esto lo vimos en pago. Cuando nosotros veíamos el pago de un tercero que hubiera actuado sin la aprobación del deudor, pero pudiera demostrar la utilidad de su accionar, podrá obtener el reintegro de aquello que hubiera abonado, por ejemplo, más el valor de lo que significó su gestión, es decir, la utilidad que tuvo su gestión para ese deudor. ¿Quién quiere leer el 1781? Yo lo leo. Lo leo yo, bueno. Ah, bueno. Que lo lea Lucía. Ahí está, le damos lugar a Lucía. Dale. Hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente. Perfecto. Entonces, esto también lo vamos a ver unido con el empleo útil. ¿Quién puede leer el 1791? Yo lo leo, profe. Dale, 1791. Empleo útil, caracterización. Sí. Quien Sí. sin ser gestor de negocios ni mandatario realiza un gasto en intereses total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor, en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después éste llegue a cesar. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que todas estas figuras tienen como función
es decir, la justa composición de aquel que ha liberado a un deudor y las herramientas para poder recuperar lo que invirtió en esa liberalidad. Entonces, gestión de negocio es cuando una persona asume oficiosamente. ¿Qué es oficiosamente? Como leyeron recién, nadie le ordenó que lo hiciera, ni tampoco la ley estableció que estaba obligado a realizarlo, sino que lo hizo. Esa gestión implicó un beneficio para ese deudor. Entonces, aunque no haya tenido la intención de realizar un acto de beneficio para ese deudor, el haberlo hecho tuvo una consecuencia beneficiosa. Entonces, en ese caso tiene el derecho a recuperar lo que en este caso abonó, más todos los perjuicios que hubiera sufrido ese deudor en caso de que no hubiera cumplido en tiempo. Por ejemplo, los intereses. La gestión de negocio en el código de Vélez-Sarsfield era únicamente de origen contractual, es decir, solamente había un reconocimiento a aquel que hubiera actuado en nombre y representación de un deudor si hubiera habido una aceptación de esa gestión. Hoy el código actual incorpora el empleo útil, que no es un requisito sine qua non el elemento contractual. Entonces, para el código actual, las fuentes de las obligaciones del gestor son, o sea, las obligaciones de ese gestor, aunque no tuviera la aprobación del deudor, es avisar al dueño del negocio que hizo esa gestión. Actuar conforme la conveniencia, porque tampoco es cuestión de que, por ejemplo, una deuda que su origen es dudoso, porque venga un tercero, vaya y lo pague. ¿Sí o sí el deudor va a estar obligado? No. Y si demuestra de que con ese pago no solo que no le hizo un beneficio, sino que además le ocasionó un perjuicio porque reconoció una deuda a la cual no estaba obligado. Después, ya si se metió a realizar esa gestión, va a tener que asumirla hasta concluirla. No puede dejarla a medias, ¿por qué? Porque también podría colocar en una posición perjudicial al deudor. Y también tiene que esperar la respuesta de ese deudor para poder estar seguro de que puede concluir su participación y que continúa el propio gestor. Bueno. Estos serían entonces este tipo de obligaciones con fuente particular. ¿Tienen alguna duda? Ya quedan poquitos temas. Esto estaría bueno que se hagan un cuadro comparativo donde pueden poner enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, acción in reverso, empleo útil. ¿Sí? Van a ver que tienen algunas características muy parecidas y otras que son las que los diferencian uno de otro. Yo tengo una consulta, pero sí. No es del tema en principal. Okay. Lo siguiente es que en el cronograma que nos pasaron, la última clase será la clase el día 9. Sin embargo, el parcial, según lo publicado, es el día 6. Ajá. No queríamos saber cuándo es la verdadera fecha porque estamos confundidos en ese sentido. Claro, es el 6, sí, es el último cronograma. O sea que es este lunes. Exacto, exacto. No, como todas las demás comisiones lo tienen el día 13, y nuestro cronograma nos decía que la última clase que nosotros íbamos a tener de los temas era el día 9, muchos pensaban que el parcial iba a ser el día 13. Miren, claro, vamos a hacer una cosa. Brun también nos había dicho que antes del 9 no iba a ser porque había clases hasta esa fecha, pero nada, nunca nos confirmaron. Yo quiero consultarte a usted por persona porque fue la que me tomó a mí la última vez, por eso. Está bien, no, correcto. Yo voy a hacer una cosa, ahora le voy a hacer esta consulta al doctor Brum
para que por favor en lo antes posible envíe un mail, por el campus, que les informe exactamente la fecha del parcial. Yo estimo que, por lo que dijeron en el último cronograma, es el 6. Claro, el tema es que también en el último cronograma la última clase era el 9, por esa razón es que está la duda. Disculpe que me interrumpa, el centro estudiante ha publicado que era el 9 el parcial y el 18 el recuperatorio. Ok. Por eso hay tanta confusión que necesitábamos hablarlo. Y sí, es lógico, chicos, los entiendo. Ahora ya estoy haciendo la pregunta, ¿tienen dudas sobre la fecha del parcial? Por favor, confirmada por el campus. Le voy a decir que por el campus les envíen la fecha exacta. Muchas gracias, en serio. Bueno, chicos, cualquier cosa a disposición. Gracias, para cualquier consulta. Igual lo que no les va a fallar nunca es que lean todo el programa y no dejen ningún temita colgado. Bueno. No sé si nos vemos en el parcial o en alguna otra clase, pero les deseo muchísima suerte a todos. Un poquito Gracias, más. nos vemos en el parcial, profe. Chao, chicos. Chao. Chao.